Y ahora vamos a recibir al ex vicepresidente del Banco Central, economista, profesor de la Universidad de Itela. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, Un ¿cuánto gusto. para analizar? ¿Qué opinás de las últimas medidas de Guzmán? ¿Hay un vuelco más promercado? No, me parece que sobre todo llaman la atención por lo poco, digamos, como la desproporción entre el problema que tenés y medidas que tienen, son como disparar con cebita ante el ejército norteamericano. O sea, En un contexto en el cual el dólar está siendo demasiado protagónico. claro, el problema que tenés es el problema de la brecha cambiaria y de que las reservas, de hecho el ministro lo dijo, es un problema para que combatir la caída de reservas. De una manera muy fuerte lo dijo, y no me parece que haga mucho, digamos. ¿Por qué caen las reservas? Porque el Banco Central te da $0,5 si vos exportás $1, en esencia. O sea, te da 70 y pico pesos cuando está 140 realmente. Entonces, todos los importadores tratan de importar, los exportadores no quieren liquidar sus dólares. Y esto es un tic-tac, o sea, el reloj de las reservas sigue cayendo. Entonces me parece que no es proporcional a la magnitud del problema. Y creo que lo que hay que pensar en serio ahora, y el gobierno pensarlo seriamente, es qué viene después, porque me parece que lo que flota en el ambiente es que la situación como está no se sostiene, ¿no? Lucas, uno de tus libros, de coautor en ese caso, tiene que ver con la Argentina en esta historia que tenemos. Y el dólar aparece en uno de los capítulos como materia recurrente, la cuestión de los argentinos y el dólar. ¿Por qué crees que no salimos de esa trampa con una perspectiva o una retrospectiva también que vos tenés de ese análisis? Sí, siempre no es el dólar, es el peso, ¿no? Nuestro problema es nuestra moneda, Que no existe, digamos. Claro que, digamos, no. Y detrás de eso está, te diría, los problemas fiscales, que en los últimos 20 años se agravaron mucho por un Estado que duplica su tamaño. Es insostenible. O sea, por eso me parece que, de nuevo, pensando en el futuro, no es que salimos con una medida cambiaria. Realmente yo creo que quizás, como pocas veces antes, Argentina necesita reformas profundas y si no, en medio que no hay salida. Porque, bueno, te digo, ese déficit te genera esta emisión de pesos y además la inflación en sí misma es difícil salir. El gobierno de Cambiemos no lo pudo hacer porque tenés todas unas inercias y unos comportamientos. Entonces, el problema es difícil y ni siquiera estás haciendo lo que es condición indispensable, que es ir corrigiendo la situación fiscal, ¿no? En su momento, ustedes ya con el sillón de gestión trataron de poner metas o anunciar metas respecto de lo que venía. ¿Por qué es tan difícil que eso se cumpla después? Bueno, el gobierno de Cambiemos, en resumen, digo, creo que era un barco en la buena dirección, pero quizás donde le faltó velocidad a algunas cosas, particularmente lo fiscal. Entonces, básicamente, te dejaron de acompañar los mercados, te dejaron de prestar, y ahí empezó la crisis. En un resumen después, más allá de errores que hubo, creo que de distintos actores yendo a distinta velocidad dentro del gobierno, ¿no? Pero me parece que el rumbo estaba. Hoy creo que no queda para nada claro el rumbo, mucho menos la velocidad, y entonces a mí lo que me preocupa, la novedad que tenés, de nuevo, mirando al pasado respecto a otras crisis, número uno es que es una crisis muy al principio de un gobierno, ¿no? Entonces, sí, porque digamos, el cepo más pequeño de la CUNSA fue ya como un dique para pasar al otro gobierno. Claro, entonces eso genera como una expectativa de que va a cambiar. Acá es el propio gobierno que tiene que generar el cambio. Esa es una diferencia importante y un desafío importante. Menem también tuvo crisis al principio, pero una crisis mucho más heredada. Venía de la hiperinflación. Entonces, esa es una diferencia, principio del gobierno. Y otra es que en general, cuando saliste de estas crisis cambiarias y lograste estabilizar más o menos la moneda, que sería el ejemplo de la convertibilidad, o cuando saliste de la crisis del 2001, en el año 2002, o incluso cuando saliste del cepo, tenías o confianza, o un gobierno con confianza, como puede ser el de Macri o quizás el de Menem, o reservas en el Banco Central, o las dos cosas. Este es un gobierno que tiene que salir de una crisis cambiaria sin tener confianza de los mercados y sin reservas en el Banco Central. Entonces, ¿y ahí cuánto juegan las expectativas? Bueno, eso es fundamental. Entonces, por eso yo digo, si no tenés ninguna de las dos cosas, tenés que generarlas. Entonces, creo que va a ser, si queremos una salida en serio, va a ser inevitable, digamos, arreglar con el Fondo Monetario no solo el refinanciamiento, sino ver, digamos, la plata fresca que todavía queda para Argentina, pero eso va a tener que ser a cambio de un programa de reformas,
de flotación cambiaria, de abandonar el cepo. Entonces, es algo traumático, pero creo que en lo que el gobierno tiene que enfocarse ahora es en que sea lo menos traumático posible y en que no sea, digamos, una crisis más. Y que de nuevo estás corriendo de atrás, como decía recién Santiago, sí. En el caso del cepo, ¿no? Muchas veces lo analizamos como un dique de contención de salida, pero pocos ven que también es un freno a la entrada, ¿no? Digo, ¿por qué en la gestión se termina tomando esa decisión que ya se sabe, leyendo la historia que vos mismo escribiste, que no funciona? Bueno, es como que siempre los gobiernos, y en particular los gobiernos argentinos, tienden a posponer los problemas. La procrastinación que está tan de moda. Exactamente, sea el pico de la pandemia, sea los despidos, prohíbo los despidos, o sea el pico del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque sabemos que se traslada a los precios. Ahora, ¿esto qué problema tiene? Uno que es procrastinación, es posponer la inflación para el futuro. Es cierto que el cepo hace que el dólar se te fue a 140, pero los precios todavía, bueno, un poquito reflejan al oficial, etc. Entonces, uno es que lo pospones. Pero además, otra cosa que se ve poco es que, como vos percibís menos los efectos de una política monetaria expansiva en la inflación, es como que genera malos incentivos también. Pues decís, che, pará, acá emito y se va el dólar blue, pero no pasa mucho. Pero todo eso estás construyendo una montaña más alta en el futuro de salto inflacionario. Entonces, ese es otro de los problemas. Bueno, creo que ojalá aprendamos que no, cepo no es una manera de que no nos sirve, digamos, que es posponer un poquito los problemas, ¿no? Y ahí no es una cuestión de escuelas. Lo sumo a Alfredo Sainz con una pregunta. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alfredo? En las últimas semanas se vieron muchas internas entre Pelle y Guzmán por el manejo de la política económica, política monetaria. Ustedes también lo vivieron en su momento con tu gestión y de Sturzenegger, con el área más política del gobierno. ¿No es un momento de replantearse la idea de la independencia del Banco Central? Acá en la Argentina, cuando es más independiente, aunque sea un poco independiente, termina generándose mucho ruido. Es un tema clave, Alfredo. Creo que hay dos dimensiones de independencia que conviene distinguir. Una es la independencia financiera. ¿Qué quiere decir? Es si el Banco Central le da guita al gobierno o no. Esa parte, desde mi punto de vista, es más claro que tiene que ser independiente. ¿Por qué? Porque si no, es la última caja del gobierno y eso es inflacionario. Otra cuestión es la independencia, si querés, operativa, o sea, qué decisiones se toman. Ahí me parece un poco de qué tipo de esquema económico estés usando. En el de metas de inflación que teníamos nosotros, es muy importante la independencia. ¿Por qué? Porque tienen incentivos distintos el Banco Central y el gobierno. El Banco Central va a querer combatir la inflación y el gobierno te dice, che, bájame un poco la tasa. Esa fue la esencia de nuestro conflicto. Ahora, hay otros esquemas de política económica y de estabilización que ya en la convertibilidad. No sé si había un Banco Central independiente. El Banco Central tenía que poner el 1 a 1 y listo. Entonces, esa segunda parte entiendo que haya una discusión. Ahora, la independencia financiera, el hecho de que el Banco Central sea la caja del gobierno, me parece que es un problema siempre, ¿no? Sí, es un problema que aparece y también hay otro problema tiene que ver con la pobreza. Contábamos el número de pobreza hace un rato. O esta frase vamos a tomar de Roberto Kachanowski respecto del trabajo, el rol del trabajo. Fíjate lo que decía. La Argentina se construyó con trabajo, no se construyó con planes sociales. Y acá llegamos a un problema. La democracia en la Argentina se ha transformado en una competencia populista. A ver quién promete regalar más sacándole a unos pocos para darle a otros. Entonces no hay país que aguante de esa manera. Hay varias cuestiones para analizar, Lucas, con el tema del Banco Central, ¿no? Por un lado tenés la declaración de Miguel Pérez en su momento diciendo que el que compraba dólar blue era por poco un narcotraficante. Por otro, que el valor del dólar estaba en una relación muy buena o muy competitiva. Y ahora tenés la novedad que es el ministro Guzmán dice no va a haber más cepo y lo anuncian 3 días después. Esa coordinación o descoordinación que es histórica también, ¿cuánto incide en la falta de credibilidad que tiene el gobierno hoy? Es fundamental y creo que es una lección que no se aprendió de la primera parte del gobierno de Macri, donde también existió esta descoordinación. Alberto Fernández, antes de llegar al presidente, dijo no me va a pasar a mí, voy a tener una figura más fuerte. Eso no pasó y evidentemente daña. Yo a veces lo comparo como querer jugar al ajedrez de A5. ¿Viste? No, o sea, tiene que ser uno el que decide. Si no, podés tener una computadora que te ayude, pero no puede tener cada uno ir moviendo una pieza, ¿no? Entonces ese es un tema. Pero, digamos, y respecto a lo que decía de la pobreza y esta discusión del dólar blue, creo que una cosa que hay que enfatizar en la Argentina de nuevo para pensar el futuro es, digo, dejar de
de tener esta Argentina en el papel y en el blue. Esto pasa en el dólar, esto pasa en el mercado de trabajo, un mercado de trabajo con muchos derechos, pero vimos lo que fue la destrucción de empleo de 4 millones y pico de empleos en un año, la mayoría del sector informal. Total. Entonces, y eso pasa con los impuestos también. O sea, por un lado estamos poniendo impuestos a la riqueza, poniendo impuestos a esto y a lo otro, y por otro lado, bueno, el que puede se va a Uruguay. Entonces, tenemos que hacer una política más honesta y tratar de decir, bueno, ¿cuáles son las reglas con las que todos podemos convivir? El cepo es un ejemplo de lo que no tiene que pasar, pero estos otros que te digo, también creo que, digamos, vamos llegando a un nivel de crisis en el que tenemos que replantearnos estos temas de una manera seria, ¿no? Lucas, en tu ADN está la educación. Bueno, tu padre, Juan Yach, investiga la educación ya, creo que desde que nació, sin exagerar. Vos sos profesor de la ITELA y hoy tenemos un faltante de educación con escuelas privadas que dan, cada una a su manera, pero el sector público, en muchos casos, con niños abandonados por la falta de recursos. ¿Qué tanto daño hace eso a una economía? Muchísimo. Toda la pandemia, mejor dicho, y su respuesta con cuarentena estricta es una respuesta que es especialmente anti-pobres y anti-niños y mucho más anti-niños pobres, ¿no? Anti-pobres lo vemos en el empleo informal, anti-niños porque ellos no tienen un problema con el virus, no existe. Digo, sí, hay 3 casos, pero Está estudiado en el mundo que no tienen problemas. ellos no tienen problemas. Entonces, pero decidimos sacrificar la educación de los chicos en pos de que no haya contagio entre los mayores, en vez de hacer una política más de, bueno, aislemos realmente a los mayores. Y niños pobres, mucho más porque son los que menos herramienta tecnológica han tenido para recibir aunque sea algo de educación. Entonces, y de nuevo, estas son decisiones de la política, no de la pandemia, ¿no? Tienen que ver con haber hecho una cuarentena tan estricta que estamos viendo que además que los resultados son, Argentina va a estar entre los primeros 10 seguro en muertos por millón de habitantes, ¿no? Entonces, creo que da para plantearse, digo, podemos seguir castigando a los niños por un virus que no los afecta y con una política que tampoco tiene mucho efecto en el curso general de la enfermedad. Esto lo escribió una persona muy importante que se llama Magdalena Strugomu, que además es mi madre, socióloga, en un artículo de La Nación, cómo la cuarentena afecta a esos grupos. Y aparte cómo complementaba, lo decía ella en términos psicológicos, no lo decía exactamente así, pero cómo a la sociedad y a esos niños les cambia un poco el paradigma, ¿no? Totalmente. Y creo que, digamos, mucho también es, bueno, hay que pensarlo desde el punto de vista de los vulnerables, digamos. ¿Quieren ellos que los niños, quiero decir, los viejos, por decirlo, digo, quieren que los niños no vayan a la escuela o prefieren ellos cuidarse del virus, digamos, ¿no? Totalmente. Y aparte lo retrasado que queda en materia de educación. Pablo Fernández Blanco. Pablo. Yo quiero volver, Lucas, un segundito a la economía. Con este nivel tremendo de tensión cambiaria, ¿existe la posibilidad de que no haya una devaluación importante en el corto plazo? Desde mi punto de vista, no. O sea, eventualmente, no podemos decir la fecha, pero va a tener que haber un tipo de devaluación. Creo que hoy, en lo que tiene que enfocar, humildemente lo digo, sus energías, el presidente, es cómo es la etapa siguiente, digamos. Cómo es, con quiénes, con qué programa. O sea, realmente si Argentina tiene un episodio de devaluación desordenado, el costo que vamos a pagar todos los argentinos es enorme. Creo que también es algo que la oposición política tiene que estar dispuesto a sentarse, a ayudar, por más que tengan 1000 críticas al gobierno, porque lo que está en juego es muy importante. O sea, la pobreza que tenemos todavía es con un dólar oficial bajo control. Si esto se desmadra, esta situación cambiaria va a ser peor. Pero es muy distinto si eso es un programa controlado y con una dirección que si es un episodio desordenado. Lucas, hace un rato hablabas de esta economía que posterga, ¿no? Posterga las decisiones a 180 días, después las vuelve a renovar y tal. Y también hay otro mundo que es el de las empresas que no postergan, ¿no? La microeconomía se está trasladando, muchas compañías que dicen levanto campamento, otras que buscan, como fue la TAM, reglas claras e iguales que aerolíneas no las tuvieron, otra como Coca-Cola que definió trasladar la dirección regional, que históricamente manejaba desde Buenos Aires toda la región, dice me voy a Brasil. ¿Por qué se da esto? Digo, ¿hay una cuestión que nos vemos como una isla con esta postergación y el resto del mundo va por otro lado? Mi sensación no cargaría todo en este gobierno, sino es como la gota que rebalsa un vaso de empresas ya bastante agotadas
sobre todo por lo que son las situaciones regulatorias y en especial impositivas de Argentina. Okay. Argentina es el país con mayores tasas impositivas del mundo. Tasas impositivas, no recaudación impositiva. Si ves las tasas, es difícil de medir, pero los informes que hay te dicen que es el... Entonces, si sobre eso seguís aumentando impuestos y además tenés los problemas regulatorios, sobre todo los cambiarios, ¿no? Decís, bueno, me venció. Entonces, por supuesto, el empresario argentino que vive acá es una cosa, pero la empresa que puede relocalizarse dice... Y encima tenés un Brasil que empezó a hacer cambios realmente de fondo. De fondo, en sistema de pensiones, en sistema de regulación laboral, además de que tiene una inflación controlada. Entonces, de nuevo, pensemos el futuro. A esta presidencia le quedan 3 años. No hay tiempo para seguir con esta, ¿no? El peronismo, la verdad, hay que decirlo, ha sido, con todos los defectos que tiene, ha sido pragmático en algunos momentos de la historia. Y creo que es el momento para decir, miren, muchachos, esto ya no funciona más. Este régimen laboral, esta moneda, estos controles cambiarios, y hacer algo diferente. Muchas gracias, Lucas. Gracias, José. Gracias a todos. Lean el libro Como Sapiens. Hoy no le pregunté por ahí porque estaba tan caliente la economía y la política, pero acaba de sacar su nuevo libro. Vamos a un tape para ver qué tiene Pablo preparado para nosotros. Hoy, apenas aterrice,